Hay muchas formas de morir, pero pocas personas elegirían morir ante un pelotón de fusilamiento. El recluso Brad Sigmund, de 67 años, eligió ese método sobre los otros dos aprobados para aplicar la pena de muerte en Carolina del Sur. Según su defensa, la silla eléctrica lo quemaría y cocinaría vivo, y con la inyección letal habría estado expuesto a una muerte prolongada, por lo que la suya fue una elección imposible entre métodos bárbaros, en palabras de uno de sus abogados. Sigmund fue ejecutado hace unas horas en la que es la primera ejecución por pelotón de fusilamiento desde 2010 en Estados Unidos y la cuarta desde que se restableció la pena capital en 1976. Brad Sigmund fue condenado por secuestrar a su exnovia y golpear y matar a golpes a los padres de ella en 2001. Su defensa alega que cometió los crímenes y fue juzgado mientras padecía una enfermedad mental hereditaria no diagnosticada. En el pasado, el Departamento Correccional de Carolina del Sur detalló los protocolos para este tipo de ejecuciones. El pelotón de fusilamiento está conformado por 3 empleados del departamento que se ofrecen como voluntarios. Cada uno dispara una bala a unos 4,5 metros del condenado, previamente atado a una silla en la sala de ejecuciones, con una capucha en la cabeza y una mira en el corazón. Los testigos observan la ejecución detrás de un cristal a prueba de balas. Pueden ver el perfil del recluso, pero no los rifles ni el pelotón de fusilamiento. Así fue el caso de Sigmund, en palabras de uno de los testigos. A prison employee got a hood, put the hood over Sigmund's head, then that prison employee walked from the chair the 15 feet over to where there's a brick wall, and at that point there's a black shade, like one of those shades that you pull down and it rolls up. So that there's a black shade there. The prison employee lifted up the shade, and then from that point, it was a little less than 2 minutes of nothing at that moment. I mean, you could see Brad Sigmund took several pretty deep breaths, and then suddenly the shots rang out. China es el país considerado el principal verdugo del mundo. Se estima que cada año las autoridades ejecutan a miles de personas, pero la cifra exacta se desconoce, puesto que la información relacionada con las ejecuciones es un secreto de Estado. La pena de muerte ha sido abolida en la práctica o por ley en 144 países, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Pese a esa tendencia, en 2024 el total de ejecuciones conocidas aumentó por 3er año consecutivo. Después de China, Irán lidera las ejecuciones con al menos 800 casos documentados hasta el 1 de diciembre. Le siguió Arabia Saudita con 303 ejecuciones, Irak con 94, Corea del Norte con 32 y Estados Unidos con 25. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte recuerda que el secretario general de las Naciones Unidas ha criticado el uso de la pena de muerte en Estados Unidos desde distintos frentes y ha denunciado además hechos como la representación desproporcionada de personas negras en el corredor de la muerte, la falta de protección legal para las poblaciones vulnerables, la condena de personas con enfermedades graves, así como las ejecuciones fallidas. Siguiendo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Estados Unidos ha llevado a cabo 1.612 ejecuciones desde 1976. 898 de los condenados a muerte eran blancos, 549 negros, 134 latinos y 31 de otras razas. El estado que más ejecuciones ha hecho es Texas, con 593. Un promedio de 4 presos condenados a muerte por error han sido exonerados cada año desde 1973. La inyección letal es el método más usado, seguido de la electrocución, el gas, el ahorcamiento y, en último lugar, el pelotón de fusilamiento. ¿Es realmente ese último método la opción menos mala o son todos igual de bárbaros? Le agradezco que nos acompañe a esta hora Edith Olivares Ferreto, y es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Conclusiones. Edith, para empezar, quiero preguntarte tu reacción sobre lo ocurrido acá en Estados Unidos esta noche en Carolina del Sur.
Un hombre fue ejecutado por un paredón de fusilamiento. Hacía 15 años que no ocurría esto acá en Estados Unidos. Edith, con base en el trabajo que haces en tu organización, en Amnistía Internacional, ¿qué reacción te merece lo que ha pasado esta ejecución? Bienvenida. Sí, bueno, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Bueno, para Amnistía Internacional, cualquier ejecución en términos de pena de muerte es absolutamente lamentable. Amnistía Internacional tiene más de 40 años exigiendo la violación, a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo por las implicaciones que tiene este tipo de, digamos, de pena. Hay que recordar que la pena de muerte parece como muy obvio decirlo, pero la pena de muerte es irreductible, es decir, cuando una persona es condenada a pena de muerte y en este caso cuando además es ejecutada, ya no hay vuelta atrás y después se declara o se encuentra que la persona era inocente. Es además una gravísima violación a derechos humanos, a los derechos, digamos, de las personas. Y hay que recordar además, y yo aprovecho, por supuesto, para enviar un caluroso saludo y mi más sentido pésame a las personas familiares de quien fue ejecutado el día de hoy y quienes han sido ejecutados en otras ocasiones también, por supuesto, porque hay que recordar además que toda la evidencia está muy comprobado que la pena de muerte se está aplicando históricamente hacia los grupos más discriminados, es decir, en particular hacia personas racializadas no blancas, hacia personas pobres, hacia personas de las comunidades, digamos, más excluidas, migrantes. Hemos visto en el caso de México varias personas migrantes también mexicanas que han sido ejecutadas en Estados Unidos es por ello que nos hemos venido oponiendo y hemos venido también celebrando cuando diferentes estados abolen la pena de muerte. En este caso, Edith, parece que no había muchas dudas sobre lo que debería haber pasado porque se trata de una persona que había secuestrado a su exnovia y había matado a golpes a los padres de ella. Dirían los familiares de la familia, valga la redundancia, que pasó por esta horrible tragedia. Esta noche se hizo justicia. ¿Qué les contestarías, Edith? Bueno, el dolor de los familiares de las víctimas de diferentes tipos de delitos creo que no es discutible. Es decir, por supuesto que los familiares de las víctimas tienen un dolor profundo, pero es responsabilidad del Estado también recordarnos que la justicia llega a las víctimas y a los familiares de diferentes formas, ¿no? Y probablemente la forma más importante en que los estados pueden hacer justicia es garantizando la reparación del daño y las garantías de no repetición. Y este tipo de penas no garantiza eso, es decir, uno de los elementos importantes de la pena de muerte es que no es cierto que disuade la comisión de delitos, es decir, las penas muy fuertes como la pena de muerte o las penas muy elevadas no disuaden la comisión de un delito. En general, más bien lo que los estados deberían estar haciendo en vez de, digamos, pugnar o continuar con penas que lesionan los derechos humanos de las personas es trabajar en la prevención, en las garantías de no repetición y, por supuesto, en la reparación del daño para los familiares de las víctimas o las víctimas directas. Hay una declaración muy interesante que quiero compartir contigo, específicamente en este caso, en el caso del ejecutado en Carolina del Sur, de hace solo unas cuantas horas. Edith, uno de sus abogados dijo después de la ejecución que la muerte de su cliente fue horrible y violenta. Supongo que estarás de acuerdo. Sin embargo, he escuchado especialistas que dicen que dentro de lo horrible y violenta que puede ser una muerte por fusilamiento, pues a veces es peor una electrocución, es peor usar el gas, es peor la inyección letal y que de cierta manera, pese a que sigue siendo una muerte muy horrible, utilizar el fusilamiento es una manera más humana de aplicar la pena de muerte. ¿Estás de acuerdo con esta valoración, Edith? No, creo que no hay ninguna forma humana de aplicar la pena de muerte. Es decir, el solo hecho de que un Estado se ostente como
con el derecho de terminar con la vida de las personas, sea por el método que sea, me parece que es absolutamente lamentable, que es una violación a derechos humanos y que no hay manera humana de acabar con la vida de otra persona. Sí, hay otro caso muy interesante y este es en el estado de Luisiana, también aquí en Estados Unidos, y se trata de aplicar la pena capital, Edith, no sé si estés enterada, pero a través de hipoxia por hidrógeno, es decir, en vez de darle oxígeno al ejecutado, se le pone una mascarilla con hidrógeno hasta que precisamente por la falta de oxígeno esa persona deja de existir. ¿Qué opinión le merece a Amnistía Internacional que se esté utilizando o que se planee utilizar este nuevo método para aplicar la pena capital? Sí, bueno, yo insistiría en que los métodos pueden ser, digamos, menos dolorosos para las personas, pero lo importante no está en el método, está en el resultado, en este caso, ¿no? El resultado en todo caso es, digamos, terminar con la vida de una persona, en vez además de desarrollar otras medidas, insisto, para las garantías de no repetición y para acercar a las víctimas a un verdadero acceso a la justicia, ¿no? Inhibir, prevenir los delitos sería algo mucho, digamos, mucho más importante en lo que los estados deberían estar invirtiendo y además estar promoviendo entre la población. Porque creo que el otro elemento importante a destacar es que con la pena de muerte, digamos, insisto, no se repara el daño, pero además la gran cantidad de personas que son víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos tampoco encuentran ahí, digamos, la reparación del daño, la recuperación de su proyecto de vida, que sería en lo que los estados deberían estar trabajando, ¿no? Cuando a una persona se le violan los derechos humanos o se le comete un delito hacia ella, pues hay una serie de factores en los que su vida cambia abruptamente, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, no sucede aquí en México cuando una persona es asesinada, una víctima de feminicidio, ahora que nos acercamos al 8 de marzo, en lo que los estados deberían estar invirtiendo es en cómo se le repara el daño a esa persona, cómo esas familias pueden reconstruir su proyecto de vida, qué necesitan esas Sí. familias para construir el proyecto de vida, ¿no? Y probablemente una pena muy fuerte o acabar con la vida de una persona difícilmente ayuda a recuperar el proyecto de vida de las familiares, de las víctimas de cualquier delito o violación a derechos humanos. Edith, en el minuto que nos queda, me gustaría preguntarte qué nos puedes decir sobre la situación de la pena de muerte en América Latina. ¿Cuál es la situación actual en nuestra región? Sí, en la región de las Américas son pocos los países que mantienen la pena de muerte. Lamentamos, por cierto, que en el caso de Estados Unidos, que además es un país que generalmente se ostenta como promotor de los derechos humanos, y en este contexto, con todo respeto para el gobierno de Estados Unidos, en donde además estamos viendo otras medidas regresivas, nos preocupa justamente que se empiecen a impulsar también muchas más ejecuciones, ¿no? Afortunadamente en América Latina la mayoría de los países, si no es que todos, ya han abolido la pena de muerte, y justamente el esfuerzo que viene haciendo Amnistía Internacional, como decía, desde hace más de 40 años con una campaña global Sí. alrededor del mundo, es para que en todos los países sea abolida la pena de muerte. Y decirte que afortunadamente hemos venido registrando que cada vez son menos las personas ejecutadas. Amnistía Internacional, por supuesto, que espera que esta tendencia a la baja continúe de los países que reportan, y decir también que los países que mantienen pena de muerte en general en el mundo son países que se caracterizan por el cierre del espacio cívico, países que tienen Bien. regímenes dictatoriales y que, bueno, ha sido utilizada también en marco de dictaduras.